el presidente de la República resaltó un tema fundamental para todos los pensionados en el momento actual y diríamos para todos los jóvenes que ingresaron a trabajar en el periodo neoliberal bajo el régimen de outsourcing, cuyos recursos después de 30 años de estar trabajando prácticamente no tendrían derecho a ninguna jubilación. Eso es muy importante, no nada más, repito, para los que ahorita estamos pensionados, sino también para las futuras generaciones que el neoliberalismo les negó toda posibilidad de desarrollo humano mínimo. El presidente de la República trató el tema de las Afores y comentó que había dos caminos para abordar el tema. Uno era, por ejemplo, que las Afores y las pensiones las maneje el Estado. Bueno, eso sería una cuestión extraordinaria porque yo recuerdo, por ejemplo, y así no me dejarán mentir todos los trabajadores al servicio del Estado, que estaba Seguros Hidalgo, que esta aseguradora Hidalgo era una aseguradora del Estado mexicano y que las condiciones que nos daba la aseguradora Hidalgo era muy superior a las Afores que hoy conocemos. Pero esa es una alternativa, dijo el presidente. Y la otra, que fue por la que se optó en este momento, es que se habló con los patrones para que aumentaran la cuota para que el jubilado, al retirarse, no recibiera el 30%, por ejemplo, de su salario, sino que se aumentara. Y por otro lado, se habló o se envió una reforma legal para que bajara el pago de comisiones. Es decir, ¿por qué si en los países europeos, en Estados Unidos o en otros países, el cobro de comisiones por parte de las Afores era mucho menor al que se cobra en México, hasta la mitad en algunos casos? ¿Por qué México iba a ser un país de excepción donde se estuviera cobrando comisiones más altas o mucho más altas que en otros países? Bueno, lógicamente esto lo entendemos por los traidores neoliberales que gobernaron nuestro país en ese tiempo y que favorecieron a sus compadres familiares o a empresas extranjeras para un cobro de comisiones excesivas que no se daba en otras partes del mundo. Entonces, este problema, en esta primera fase, el presidente dijo dos elementos importantes. Primero, para los que depositan el dinero en las Afores, se bajan las comisiones, lo cual es importantísimo. Y segundo, se aumenta la cuota que proporcionan los empresarios para que los trabajadores al jubilarse reciban un porcentaje mayor del salario. Otro aspecto que se tocó, que va ligado con esto y que afecta a millones de mexicanos en este momento, es el tema de los jubilados y pensionados. Ustedes saben que ha habido la Suprema Corte de Justicia, uno de los tribunales que pertenece al Poder Judicial, pues emitió una resolución para que el aumento en las pensiones, en las jubilaciones, se fije en UMAS y no en salarios mínimos. Y una lucha histórica de los trabajadores ha sido que se fije en salarios mínimos. Por ejemplo, en este caso el salario mínimo en el gobierno que encabeza el presidente de la República, de los 3 aumentos sucesivos en el centro del país, pues ya llegó casi al 50%. Entonces eso es un avance significativo, muy grande. En cambio, las sumas solamente miden, en general, el aumento de la inflación y no el aumento del salario mínimo, que ha sido significativo. Por eso los jubilados y pensionados, en palabras breves, luchan porque efectivamente estas pensiones y jubilaciones se den en relación al salario mínimo y no en relación a las UMAS, porque el salario mínimo en este gobierno, no en los neoliberales, pues ha aumentado mucho más que la inflación. Entonces, ese es un tema fundamental. El presidente dice que en este momento se están pensando varias alternativas, pero la idea es seguir aumentando el salario mínimo y al mismo tiempo se va incrementando el tema de las pensiones. Bueno, eso pasa, por ejemplo, en esta parte del país, pero en la frontera, pues el salario se duplicó, salario mínimo. Entonces, como nunca en la historia reciente del país y después de este periodo oscuro neoliberal,
los trabajadores jubilados y pensionados, por un lado, con esta explicación, y por otro los jóvenes que vienen, que se está atacando el problema del outsourcing y que también las AFORES dejaron de cobrar esas comisiones tan elevadas y que la cuota de los patrones aumentó, van a mejorar las condiciones de los millones de mexicanos que son trabajadores, empleados, obreros y que están afiliados a las instituciones de seguridad pública. Eso es muy importante. ¿Cómo vamos a comparar estas medidas que benefician a millones de mexicanos con estas noticias alarmistas, como el tema, por ejemplo, que ahorita tratan de resaltar para estar atacando más al presidente de la República, en el sentido de que una adulta mayor, al aplicarle la vacuna, todavía esto se tiene que investigar, pero algunos medios están resaltando que falleció y con eso tratan de opacar, de minimizar o de ignorar o de que el pueblo ignore el enorme esfuerzo que hace el presidente, repito, nada más en este tema de los salarios, de las AFORES, de las pensiones, que beneficia a millones de mexicanos. No restamos importancia, desde luego, para que no se vaya a confundir al fallecimiento de ningún mexicano y menos de los adultos mayores. Lo que queremos resaltar y hacer el contraste es que cada quien ponga en la balanza el beneficio que solo en este tema, repito, ha ido a millones de mexicanos con esta fake news o esta noticia alarmista, más que fake news, digamos, noticia alarmista, que tratan de opacar la obra extraordinaria del gobierno. Nosotros enviamos una condolencia profunda a esta persona que falleció, igualmente a todos nuestros compatriotas que han fallecido por el tema del coronavirus, pero tenemos que estar alerta, no confundirnos con las noticias mañosas, unas fake news, otras mañosas, otras engañosas, otras desvirtuadoras, de lo que sigue insistiendo los medios de prensa tradicional, escritos, radiofónicos o televisivos. En este tenor hay que recordar la contraparte del presidente, que casi es lo mismo que decía Gustavo Amadero en relación a la prensa chayotera de aquel tiempo, que él decía, a esa prensa vendida al porfiriato, está mordiendo la mano de quien les quitó el bozal, que en ese tiempo fue el presidente Francisco I. Madero. En este momento el presidente de la República pues les ha quitado el bozal a todos los que se sentían cohibidos y demás, pero hay libertades absolutas de expresión. O sea, claro que como bien él hace la diferenciación, unos son los dueños de estos medios de comunicación, prensa, radio, televisión, que dan una orientación de cómo deben darse las noticias, y otra evidentemente pues son los reporteros o los trabajadores de estos medios de comunicación, que ellos hacen su labor muy respetable, pero los que determinan ya sea la línea editorial, los contenidos, pues son los dueños de los periódicos, de las estaciones de radio o de las televisoras. Pero sobre este tema el presidente también resaltó algo extraordinario, o sea que hay libertad de expresión. Incluso hizo alusión a precisamente el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, de quien Neruda escribió que era el titán de las libertades. Fíjense, Pablo Neruda, de izquierda, que fue miembro del Partido Comunista Chileno, escribió que Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, que le tocó vivir el inicio de la Segunda Guerra Mundial, lo llamó el titán de las libertades. Y López Obrador dijo, ¿por qué? Porque él hablaba de 4 aspectos centrales. Para todos los seres humanos debe haber libertad de palabra, es decir, libertad de expresión. Segundo, debe existir libertad de creencias. Cada quien puede profesar la religión que más le agrade o no profesar, pero eso queda en la conciencia de cada quien. Libertad absoluta de creencias. Tercero, la libertad de vivir sin miedo, sin temores, que eso es fundamental, sobre todo en este momento que cada vez se conocen más los efectos del estrés en la salud de los seres humanos. Y la otra es la libertad de vivir sin miseria, o sea, de vivir no en la miseria, sino en condiciones que permitan el desarrollo integral de los seres humanos.
Por eso Pablo Neruda llamó al presidente Roosevelt el titán de las libertades. Pero también el presidente hoy hizo alusión a que precisamente a Roosevelt le tocó establecer la relación con el general Lázaro Cárdenas en el periodo que se llevó a cabo la expropiación petrolera. Y el presidente hizo alusión al embajador norteamericano en ese momento en México, que era el señor Daniels, Mr. Daniels, y Mr. Daniels escribe en sus memorias una frase que debe hacernos retumbar la conciencia nacionalista de todos los mexicanos. El presidente leyó una parte de las memorias de este embajador Daniels y dijo, entre otras cosas, ustedes saben que hubo un conflicto petrolero fuerte, entonces el presidente patriota, el presidente Lázaro Cárdenas decidió llevar a cabo la expropiación del petróleo y entonces las empresas norteamericanas, inglesas, holandesas, eran 17 grandes empresas que controlaban toda la extracción, comercialización del petróleo que extraían de nuestras tierras, pues se fueron muy molestos y ellos decían, este gobierno va a tardar más en corrernos que en que nos pida que regresemos porque estos técnicos ingenieros mexicanos no van a ser capaces de echar a andar la industria petrolera. Pues lo hicimos con independencia durante muchos años, con muchos técnicos, científicos, ingenieros, egresados del Instituto Politécnico Nacional, de la universidad y de otras instituciones nacionales. Pero en ese conflicto que creó una tensión muy fuerte, el presidente leyó una parte del pensamiento del embajador de Estados Unidos en ese tiempo en México, que es una excepción muy grande, y Daniels afirma en relación a estas compañías voraces, explotadoras, dice, ellos piensan o consideran que los mexicanos nacieron para enriquecer a los extranjeros. Fíjense bien lo que dice Daniels, lo vuelvo a repetir, porque está en sus memorias. Estas empresas petroleras, dice él, consideran que los mexicanos nacieron para enriquecer a los extranjeros y que Dios puso la riqueza en el subsuelo mexicano para aumentar la fortuna que se encuentra en los cofres de los explotadores y concesionados. Esa frase es contundente y es de un ex embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, pero que tiene una visión también humanista, congruente con la voracidad de estas grandes transnacionales y con el patriotismo del pueblo mexicano expresado en ese momento con la acción que llevó a cabo el general Lázaro Cárdenas. Y otra frase también contundente que hoy dijo el presidente y ayer también la dijo y que hoy debe ser, digamos, bandera de lucha de todos los mexicanos patriotas nacionalistas que amamos a nuestra patria. Él dijo que el general Cárdenas expresó lo siguiente: individuo o gobierno que vende la riqueza nacional a extranjeros es un traidor a la patria. Y precisamente esos traidores a la patria se multiplicaron en el periodo neoliberal en todos los niveles, desde los presidentes, secretarios, subsecretarios, asesores, etc. Por eso es que en el año que viene, 2022, pues vamos a ir a la consulta nacional para que se juzgue a esos traidores a la patria. Entonces, el día de hoy, con estos elementos que aporta el presidente de la República, reiteramos, lo que estamos viviendo en este momento es una profunda lucha ideológica, es una lucha de ideas entre dos proyectos de nación contrapuestos. Uno, el que viene del neoliberalismo, que quieren recobrar sus privilegios, su riqueza, su impunidad, y que nada más sirvió para llenar los bolsillos de unas cuantas empresas nacionales y extranjeras, y otro proyecto de nación, repito, contrapuesto al neoliberalismo, es en que encabeza el presidente de la República y que tiene sólidas bases históricas, morales, éticas, pues en uno de los gigantes de México, que precisamente fue el general Lázaro Cárdenas, uno de los mayores exponentes del tercer gran movimiento transformador de nuestra patria. Otro de los fuertes pilares es Benito Juárez, otro de los grandes de América Latina y del mundo, que también fue el pilar ideológico, político,
para consolidar la segunda gran transformación después de la expulsión de los franceses, y otro más pues es el general José María Morelos y Pavón, de la primera gran transformación, que con sus sentimientos de la nación y luego como promotor e impulsor del Congreso de Chilpancingo y luego de la aprobación de la llamada Constitución de Apatzingán, que realmente su título real es Decreto Constitucional para la Independencia de la América Mexicana. Pues ahora en esta cuarta gran transformación, quien enarbola la bandera que fue dejando Morelos, Juárez, Cárdenas, entre otros grandes mexicanos, pues es nada más y nada menos que el licenciado López Obrador. Por eso debemos estar muy atentos y todo el apoyo y todo el cariño al presidente de la República para que siga dando esta lucha para lograr definitivamente la plena independencia de nuestra patria. ¿De quién? Pues de todas esas transnacionales que además están molestas, sobre todo Iberdrola, por ejemplo, porque en el tema energético el presidente de la República ha sido muy cauto, pero muy firme, muy sólido y con mucho amor a la patria. Envió esta iniciativa de ley que permite nuevamente que el Estado mexicano en el terreno energético y sobre todo en este caso en el terreno de la energía eléctrica recobre el papel que constitucionalmente además ha tenido por mucho tiempo. Pues si te gusta lo que comentamos el día de hoy, 12 de marzo, te pedimos que nos des tu comentario, nos ayuda mucho y también que te suscribas a nuestro canal de Facebook. Que pases buen día.